Un saludo, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a hablar sobre lo que es la elaboración del proyecto escrito en la clase de Contabilidad 2. En esencia, partimos del mismo método que aplicamos en Contabilidad 1, de trabajar durante las 2 primeras semanas en el desarrollo de los temas, pero hacer las presentaciones en las semanas 3 y 4. En la semana 3 también debemos desarrollar una parte del tema, pero vamos a integrar lo que son las semanas 1, 2 y 3 en un documento y trabajar en Excel y hacer lo que es el memorando. Entonces vamos a mirar el contenido del proyecto. Nos está pidiendo en la semana 1, no vamos a entregar ningún documento igual que en la semana 2. Vamos a trabajar estos temas. En la semana 1 nos está pidiendo que elaboremos un memorando. Entonces, en este memorando vamos a hablar sobre los métodos de provisión de cuentas malas, en este caso, en este curso, porque esto cambia de curso a curso. Hablando sobre lo que es la provisión para las cuentas por cobrar, sobre la provisión para las cuentas incobrables, un tema que ustedes están trabajando esta semana. Entonces, van a elaborar un memorando y este memorando, vamos a mirar el formato del memorando, el formato del memorando va a incorporarse dentro de un documento en el formato APA. Entonces, aquí van a escribir ustedes proyecto escrito parte 1, aunque lo van a incorporar después en la parte 3, su nombre, la universidad y a quién están presentando el proyecto. En este caso incluye el nombre mío, pero obviamente es el nombre de la profesora Sandra Mena o el profesor que esté dictando el curso. Y luego entonces vamos dentro del contenido del documento en APA, no es que vayan a enviar el memorando solo, sino el memorando viene dentro de la sección de contenido del documento en APA. Entonces primero su página de presentación, después vamos a incluir el memorando donde viene el nombre de ustedes, para quién viene, para la junta directiva de la empresa con la que estamos trabajando en este caso, la fecha y el tema. Entonces ustedes van a desarrollar el tema, empezando obviamente por un saludo, es una documentación, una comunicación empresarial, que es un ejercicio muy importante para que ustedes desarrollen para mejorar las habilidades de comunicación dentro de un ambiente de una compañía. Entonces decimos un saludo especial y vamos a través de esta comunicación, queremos mencionarles algunos temas que nos parecen que se adaptan a la compañía, por ejemplo, para el manejo de las cuentas malas o para el tema específico que ustedes tienen. Entonces, ustedes plantean lo que ustedes investigaron sobre el tema, luego se despiden atentamente, su nombre y el cargo que ustedes tienen. Después de este memorando vienen unas conclusiones y después unas referencias, porque es un documento en APA. Entonces, esta es la primera parte que ustedes van a ir desarrollando, pero esto ustedes no lo van a entregar en la primera semana, como les digo, sino esto se va a integrar en lo que es la parte 3. Luego, nos vamos a la segunda parte. En esta segunda parte vamos a mirar los datos referentes a lo que son las responsabilidades financieras de la empresa. En este caso tenemos una empresa que se llama Gumi Candy S.A. Entonces vamos a mirar cuál es la información que tenemos de los datos de nómina de sus empleados. Entonces vamos también a abrir el archivo. Este archivo viene en Excel y nos va a mostrar los datos de información de la empresa. Voy a traerlo de la otra pantalla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el nombre del empleado, las horas trabajadas, el salario por hora, el salario bruto y la información para poderlo realizar viene en la primera página. Entonces tenemos el señor Ludovico Rebollón, que ha trabajado 26 horas a la semana y tiene un salario por hora de tanto, ¿no? Entonces, en la siguiente hoja vamos a calcular, según esta información y según los datos que nos dan aquí, que son datos hipotéticos, no es que sean exactamente las tasas de impuestos. Vamos a trabajar con eso, porque simplemente es un ejercicio de trabajar con esto.
Entonces vamos a ver las horas que trabajó el señor Ludovico Remollón. Por ejemplo, aquí vemos que él trabajó 26 horas. Entonces lo vamos a poner aquí, el salario por hora, y vamos a mirar el salario bruto, según multiplicando las horas por el salario. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, vemos que vamos a copiar la información aquí. Entonces vamos a ver que el señor Remollón tiene esta información. Nos la va a pasar aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el salario bruto? El salario bruto vamos a poner más este por este. Y esto nos va a dar cuál fue el salario bruto. Después tenemos que mirar con la información que tenemos aquí las retenciones federales, multiplicando esto por los porcentajes específicos de retención para poder saber cuál va a ser el salario neto. Entonces, esto es lo que ustedes van a trabajar en la segunda semana. En la tercera semana vamos a integrar lo que hemos hecho y desarrollar estos puntos de aquí. Por ejemplo, aquí hablamos sobre las ventajas de adquirir los activos fijos por contrato de compra, relacionado con lo que es adquirirlos, por ejemplo, por un contrato de arrendamiento, por un leasing, o las ventajas que puede tener el contrato de arrendamiento sobre la adquisición del activo, o cuál de las opciones ustedes sugieren que aplicarían mejor a la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la semana 3? Vamos a acompañar esto que viene de la semana 1 y 2 con otro memorando, que este memorando habla sobre estos puntos presentándoselos a la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un documento en APA. En ese documento primero vamos a presentar qué es lo que estamos haciendo, luego incluimos el memorando de la primera semana, hablamos sobre el análisis de nómina que hicimos en la segunda semana y luego incluimos otro memorando que es el tercer tema. En la semana 4 vamos a incorporar todo esto en una presentación en PowerPoint y vamos a revisar el balance general de la empresa. Entonces tenemos el archivo del balance general. Vamos a esperar un momento que lo abre porque generalmente lo abre en la otra pantalla. Tenemos el balance general de la empresa. Entonces nos está permitiendo ver, cuando sale una X aquí es porque es una fecha que no es tan específica, ¿no? O sea, es un formato que hay en contabilidad. Entonces estamos mirando, por ejemplo, las cuentas de Gumi Company, y miramos que los activos corrientes, por ejemplo, tiene efectivos, aquí tuvo una disminución de tanto, tuvo un aumento, entonces miramos también, vamos en esta clase a estudiar lo que es el análisis horizontal y vertical. Que el análisis horizontal es cuando vemos las variaciones entre un año y el otro. Por ejemplo, entre el año 2001 y el año 2002 hubo una diferencia, ¿no? Entonces podemos mirar entre el año 2001 y el año 2002 más este, menos este, tenemos una diferencia de esto. Esto es una diferencia en dinero, ¿no? Que esto es parte de un análisis horizontal, pero también podemos mirar la diferencia en porcentaje. Entonces, miramos esta cantidad, qué porcentaje representa de la cantidad inicial para saber qué tanto fue su variación, si aumentó o disminuyó. Entonces, podemos calcular cuánto variaron las cuentas de un año para el otro y dar una opinión, ¿no? ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Nos dice, vamos a mirar lo que hemos hecho en las semanas anteriores, vamos a hacer una presentación y vamos a mirar el balance general y miramos qué puntos ustedes consideran que merecen atención dentro de esto, ¿no? Porque miramos, por ejemplo, integramos lo que venía de antes y vemos que la empresa, por ejemplo, ha comprado muchos activos fijos, que la empresa había podido tomarlos en contrato de alquiler. Es un ejemplo, no es que eso sea lo que está sucediendo, sino es un ejemplo. O podemos mirar qué tanto aumentaron sus pasivos, que la empresa en vez de tenía 32.000 y disminuyeron sus pasivos y aumentaron. Entonces, y de pronto qué tanto fueron los movimientos de la cuenta de capital. Son comentarios generales sobre lo que ustedes ven en el estado financiero de la empresa, ¿no? Y mirándolo y lo incorporamos
con lo que hemos trabajado en las semanas anteriores. Entonces, ustedes van a hacer una presentación, van a PowerPoint, crean una presentación. Esta presentación, entonces, en la primera parte, su información, en la segunda parte, ustedes incluyen aquí la presentación de la empresa. Ustedes trabajaron con la empresa Gumicandi, a qué se dedica Gumicandi, qué es lo que hace Gumicandi. En la siguiente página, vamos a marcar estas. En la siguiente página, por ejemplo, aquí ustedes van a incluir lo que es ustedes elaboraron un memorando y ese memorando habla sobre las políticas para el manejo de las cuentas por pagar. Entonces ustedes aquí van a contar que la empresa está evaluando sus sistemas para establecimiento de las cuentas, para medición y para control de las cuentas por cobrar. No es que vayan a pegar aquí el memorando, sino ustedes van a integrar el tema que se trató en el memorando. Después, en la siguiente página van a decir, también revisamos la nómina de la empresa y vimos que la empresa en la actualidad tiene X número de empleados y estos empleados tienen un salario promedio de tantos. En comentarios sobre lo que ustedes incluyeron, aquí pueden pegar la tabla de datos y hablar sobre lo que ustedes ven en general sobre la parte de nómina. Y la siguiente parte ustedes comentan lo que se hizo en la semana, aquí vamos a decir semana 1, pero no es pegar el memorando, sino simplemente comentar puntos centrales del memorando y por qué se estaba dirigiendo esta la empresa, sobre qué tema es y qué interés tiene la empresa en el tema. Después, aquí vamos a mirar, vamos a trabajar lo que es la semana 2 y ustedes aquí van a poner, aquí pueden poner la tabla de la información de los empleados, ¿no? Aquí tenemos tal información y ustedes la complementan con comentarios. Pueden ir si quieren a la siguiente página, siguen trabajando en la semana 2. Y aquí, por ejemplo, hacen comentarios. Aquí dicen, la empresa comentan sobre los empleados, sobre, por ejemplo, el salario promedio, ¿no? Algo que ustedes hayan visto dentro de la información, algo muy general. Luego van al tema de la semana 3 y aquí van a hablar sobre los puntos que desarrollaron la semana 3, ¿no? Que hablaron sobre los contratos de leasing, sobre las ventajas de adquirir un bien por un contrato de leasing o comprarlo, el tema que ustedes desarrollaron. Después, en esta parte, van a hablar sobre lo que es la semana 4. Vamos a quitar aquí lo que es el balance general. Entonces aquí van a poner el balance general, aquí sí tienen que adjuntar el balance general y luego aquí en esta parte van a agregar comentarios sobre la situación financiera de la empresa y sobre lo que ustedes vieron en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, que la empresa está evaluando sus políticas de cobranzas, que la empresa tiene un sistema de nómina, que es una empresa más o menos de pequeño tamaño por el número de empleados que tiene, lo que ustedes vean. Y lo que les decía yo, que vean el comportamiento de sus activos, el comportamiento de sus pasivos, es de forma general. Y si quieren mirarlo más en detalle, pueden hacer como un análisis horizontal, como les decía yo, mirar las variaciones entre un año y el siguiente y ver más o menos la empresa aumentó mucho sus deudas, la empresa se incrementó, lo que ustedes vean que haga que el análisis sea más completo. Entonces esto es lo que ustedes van a integrar, ustedes elaboran la grabación y luego ustedes tienen aquí lo que se llama grabar. Ustedes pueden grabar desde el comienzo. Aquí les va a mostrar el sistema. Y ustedes pueden ir grabando desde el comienzo de la presentación, ¿no?
Entonces, eso les da la opción de grabarlo porque es muy importante dentro de esta presentación la voz de ustedes. Saber que investigaron sobre el tema, que se familiarizaron sobre la empresa, que están contando sus opiniones sobre los estados financieros y también han aplicado conceptos aprendidos en contabilidad 1. Ustedes saben que los estados financieros vienen de la balanza de comprobación y de haber completado un ciclo contable, aunque directamente no lo estemos haciendo en este curso, pero ese tema es un complemento, es la siguiente fase dentro del ciclo contable, la elaboración de los estados financieros después de la balanza de comprobación. Entonces, espero que les haya sido de utilidad y cualquier tema lo consultan directamente con el profesor del curso. Muchas gracias.